Muy buenas noches, señor presidente, señor ministro, señoras y señores del estrado, académicos, amigos, todos. Muchas gracias, doctor, por su invitación y muchas gracias al emisario tan distinguido que eligió, mi amigo Enrique Besada, que fue quien me transmitió su invitación, a quienes quiero agradecer mucho, no solamente este hecho, sino su gran amistad. Yo quiero decirles, en primer término, que me siento muy honrado de estar en esta academia. En primer término, por la gran admiración que siento por la profesión que ustedes representan. Yo creo que es quizá la profesión más antigua y también la más noble de todas las profesiones, porque es que de alguna manera esta práctica profesional se hace cargo del alivio, de salvar vidas, de extender la vida, de ayudar en el dolor, todo eso que significa realmente la esencia de nuestra existencia, está en manos precisamente del servicio que ustedes prestan. Yo a veces pienso que la confianza y la entrega de un paciente a su médico debe ser una carga bastante difícil de llevar, y creo que en ese sentido quisiera expresar simplemente mi admiración y mi respeto por esta profesión. Cuando me invitaron a hablar, yo digo, bueno, pero ¿qué puedo decir? Alguien que viene de la práctica de la economía a un auditorio que viene de las ciencias médicas y de la práctica de la medicina. En realidad, yo represento a la llamada ciencia económica. ¿Habrá una ciencia de la economía? Es una vieja discusión sobre este tema. Hay una ciencia de la economía, pero hay una ciencia de la economía que está prácticamente reservada al juego de los análisis que permiten explicar los hechos dentro de una cierta norma de regularidad que ciertamente no es lo que es la vida de todos los días. Cuando esa ciencia económica baja a la práctica, las cosas son distintas. El amigo Adam Smith, ya un pensador en el siglo XVIII, inventó y regularizó y formalizó el pensamiento del capitalismo. Más tarde debería venir Marx y Lenin con su propia versión del sistema económico. Pero en todos los casos eran sistemas económicos concebidos, como digo, en ese marco. Dicho sea de paso, el señor Smith, antes de enseñar economía, enseñaba ética. Y la economía, hasta el siglo XVIII, era una parte de la ética. Y bueno, representarlo, porque de vez en cuando nos olvidamos del origen de la economía y la ética queda un poco apartada. Pero hoy yo creo que lo importante es destacar que cuando bajamos de esa visión científica que se ve en forma muy armoniosa en los modelos económicos, en la conjunción de ideas que se van concertando para llegar a un modelo, cuando llegamos a la praxis de la economía, que es un poco lo que ha sido mi vida a lo largo de los últimos 60 años, nos damos cuenta qué débiles son esas reglas y cuánto importan otras dimensiones del problema, cuánto importa la política, cuánto importa las relaciones sociales, la psicología, la filosofía, el poder nacional o internacional. Entonces empezamos a entender que la economía, quizá más que una ciencia, es un arte. El arte de poder moverse en la realidad, entenderla y ayudar a mejorarla cuando se puede. Y no siempre se puede. Yo siempre recuerdo en el año 2007-2008 aquella frase que la reina de Inglaterra le mandó una carta a sus economistas diciéndoles: ¿cómo ustedes no vieron que se venía todo esto? Una buena pregunta. Yo creo que esa misma pregunta nos la hacemos todos los días, y es que realmente el tipo de profesión en la cual nosotros tratamos de trabajar no es fácil de someter las reglas fijas, y simplemente hay un elemento que sí es clave en todo esto cuando pensamos el fenómeno económico, y es el tema de la confianza. Esa confianza, de hecho, de paso, que hasta Ricardo Pascal, que escribió un libro muy importante sobre este tema de la confianza. La confianza en el gobierno, la confianza en el jefe de empresa, la confianza en la persona que dirige una fórmula técnica. Es decir, confiar es quizá el elemento más importante que tiene un buen funcionamiento de la economía. Por eso, que más que una ciencia, estamos hablando de un arte. Entonces yo digo, ¿qué tipo de reflexión podría yo traer aquí esta noche? Y se me ocurrió que quizá algo que podría dejar con ustedes, y que es el interés de todos, es un poco dónde estamos nosotros en el país hoy
visto en términos generales, sin entrar en los detalles, y cuáles son los desafíos que de alguna manera nos convocan y a los cuales tienen que atender tanto el mundo público como el mundo privado. Cuando trato de mirar un poco hacia atrás, recuerdo siempre una frase que me hizo muy buen amigo en mi vida, que fue don Jorge Valle, que nos dejó hace pocos días. Y una vez hablando de estas cosas, como veíamos en Uruguay en el contexto de América Latina, me decía: mira, Enrique, yo le voy a decir, cuando yo me miro me achico, pero cuando me comparo me agrando. Es una buena frase para entender que realmente a veces hay que compararse un poco para entender lo que se ha venido haciendo. Y digo esto porque sobre todo la gente joven, y está bien que se haga así, creen que todo esto que tenemos ha sido dado. No, ha sido logrado con muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchas idas y venidas, y es bueno de vez en cuando mirar un poco en conjunto el país que hemos creado. Parece que esto nos ayuda a ver las cosas en su verdadera dimensión y darnos un poco estímulo para continuar construyendo lo que yo creo que es un pequeño gran país. Yo diría que primero déjeme decir un poco algunos logros que yo creo que habría que inventariar en esta visión del país. Primero, el logro político. El país es una democracia por algo. En la revista El Economist, la gran revista internacional, entre los 200 países elige los primeros 30, Uruguay está en esos primeros 30 países, y hoy por hoy aparece como la democracia más organizada en América Latina, lo cual no quiere decir que sea perfecta, pero quiero decir simplemente que en términos comparativos hoy nos califican como la mejor democracia en la región. Ciertamente una democracia en paz. Cuando hemos tenido las dos grandes suspensiones democráticas en los últimos 100 y pico de años, pues han sido todos resueltos en la mesa negociadora, lo cual es un hecho bastante importante cuando uno ve otros ejemplos. Creo además que de alguna manera hemos sido un país con experiencias inéditas. La experiencia en el mundo del desarrollo de dos colegiados son una experiencia muy destacables en la vida internacional para un país pequeño como el nuestro. Además, una sociedad altamente politizada. La sociedad uruguaya tiene una gran dimensión política en el comportamiento de la gente y su participación en la vida cívica. Los tres grandes partidos que hoy hayan sido todos ellos gobierno y oposición, lo cual es una buena sabiduría para, de alguna manera, manejarnos en el futuro. Hemos conocido etapas de violencia de los derechos humanos, ¿cómo no? Pero hoy por hoy América Latina es primero en el ranking del respeto por los derechos humanos en América Latina. No es una democracia perfecta, voy a volver a esto más adelante, es perfectible, pero es bueno que nos comparemos. Cuando los demás nos colocan en esa posición, algo habremos hecho, y eso es lo que yo diría, la primera reflexión respecto a lo que llamaría la construcción de una democracia. En materia social, se ha dicho y es verdad, quizás este país ha sido la primera democracia social del mundo en buena medida, porque desde principios del siglo XX el tema social forma parte central de la quehacer político de nuestro país. Así fue como partió la educación ya a fines del siglo XIX, con Varela a la cabeza, que después esta educación gratuita, laica y obligatoria, de hecho que nos conformó un poco como una sociedad que tuvo en buenos momentos los niveles más altos de educación de la región. Hoy no es el caso y a eso volveré más adelante. Creo además que tenemos un compromiso con lo social que parte con los mayores. Cuando yo digo que en los años 10 se establecen las pensiones a la vejez, cuando pienso en los derechos de la mujer, los derechos de los sindicatos, es decir, los derechos a la salud, todo ese tipo de cosas forman parte de una sociedad que se ha ido comprometiendo con los beneficios sociales, que es un hecho que también importa destacar. Y fundamentalmente recordar que hoy por hoy el 70% de la sociedad uruguaya es sociedad de clase media y 2/3 partes tienen propiedad en su vivienda. Quiere decir que de alguna forma ha habido un manejo social importante que concentró la vida de los últimos 100 años en nuestro país, que hoy es una realidad que se compara muy favorablemente cuando se habla de la distribución del ingreso. Uruguay también tiene la mejor distribución del ingreso de los países de América Latina, y eso es otro hecho que tampoco puede dejarse de lado. Ahí hay un mensaje que importa destacar. Y en materia económica,
también en materia económica somos el país que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. En los últimos años hemos tenido épocas de crecimiento sostenido. Ahora mismo tuvimos en la primera década de este siglo, varios años impulsados fundamentalmente por las materias primas y el fenómeno del ingreso de China en la compra de esos productos. Pero también lo hemos tenido en los años 50, cuando el dividendo de la guerra nos permitió tener tasas de crecimiento muy importantes en todo ese periodo. También hemos tenido grandes crisis, yo las he vivido y cómo, que hemos estado ya navegando en la cosa económica pública en los años 60, 70, recordamos perfectamente los momentos dramáticos que hemos vivido con todo el tema de la deuda, entre otras cosas. Pero yo creo que hoy por hoy el país tiene en los últimos años de la vida democrática, de la reconversión democrática, políticas económicas que han tenido grandes coincidencias a lo largo de este sector. Es decir, porque en todos ellos hemos aprendido cosas que nos costó enormemente aceptar. Nos costó aceptar, por ejemplo, que el tipo de cambio es un precio, nos costó aceptar que la inflación es mala, nos costó aceptar el hecho de que tenemos que tener un cuidado muy grande del déficit fiscal. Y yo diría que en los últimos años ha habido una cierta coincidencia de que cualquiera sea el objetivo central que puede tener el gobierno sobre la economía, el mantener una economía estabilizada es fundamental. En la desestabilización económica no pasa nada. En el largo plazo esto termina minando las mejores intenciones. Y creo que ahí también ha habido, en ese sentido, un hecho que importa destacar. Ahora, yo diría también, hemos aprendido otra cosa que hoy lo tenemos prácticamente incorporado en toda la sociedad. Nosotros necesitamos de la apertura externa. Es decir, en algún momento soñamos, como soñó toda América Latina, que el mercado interno podía darnos todo. No, para un país pequeño como el nuestro, el progreso viene enancado en la posibilidad de exportar y de expandir nuestra producción al resto del mundo. Y no es poca cosa que hoy estamos llegando con nuestras carnes a 140 países en el mundo. Es un hecho que te importa poner arriba de la mesa. Ahora, yo diría que con todas estas grandes perspectivas del pasado, no es para llegar a una suerte de conformismo o de engrandamiento de nuestra visión del país. No, no es así. El país tiene grandes problemas que tiene que enfrentar y seguir resolviendo. Pero es importante que el punto de partida, de alguna manera, es el que es. Y hoy por hoy, en este mundo, una sociedad homogénea como la que tenemos, es un hecho que cuenta como plataforma sobre las cuales asentar los grandes quehaceres del futuro. Yo quería decir estas expresiones y que no se vea esto como una expresión de triunfalismo. No, es el producto de la sociedad uruguaya, de su clase política, de su sociedad y por tanto es sobre eso que tenemos que construir los grandes desafíos del futuro, que es un poco el tema central que yo quería concentrar en el día de hoy. Nuevamente, la comparación nos agranda, pero ahora vamos a ver un poco hacia adentro las cosas que tenemos que hacer. Yo creo que nosotros estamos enfrentando un momento de grandes transformaciones en el mundo. Yo creo que tenemos que ser bien conscientes de que la situación del mundo es, por decirlo menos, confusa, peligrosamente confusa. No voy a entrar en esos temas, pero voy a decir sí que estamos pasando un periodo de gran dificultad en cuanto a lo que puede ocurrir, y es importante entender que para nosotros el acontecer del mundo como el acontecer de la región nos influyen y nos predeterminan. Bueno, yo creo que estamos en un momento complicado, de grandes perspectivas, porque la tecnología nos asegura cosas maravillosas al futuro, la innovación lo mismo, la digitalización, todo esto forma parte de una perspectiva brillante que está teniendo un sector del mundo, pero no todo el mundo. Eso por una parte. Y por otro lado tenemos un mundo donde se está dando la transferencia de poder más grande económico del occidente al oriente. Esa transferencia de poder de lo que es Europa, el Atlántico Norte, hacia Asia y China en particular, es un hecho muy removedor. Y eso va a provocar dificultades porque de alguna manera detrás de esa transferencia hay también confrontación de valores. Y esa confrontación es lo que está generando y rechinando en este momento situaciones tan dramáticas como las que vive en este momento Europa, las grandes transformaciones que se están dando en los Estados Unidos, y situaciones también de algún desequilibrio en otras partes del mundo, como Japón, por ejemplo, económico, me refiero. Todo eso genera un panorama inquietante en el cual tenemos que estar ciertos a dónde vamos.
Yo sobre esos temas no voy a hablar esta noche, pero digo simplemente que ese es un poco el panorama de un mundo en cambio y un mundo confuso, confundido. No sabemos cómo entrar en el tema y esto puede durar un tiempo largo y generar movimientos ascendentes y descendentes preocupantes. El otro tema es la comarca, es lo que nos rodea. Nosotros tenemos una dependencia muy importante de América Latina y sobre todo de los países vecinos. Y si nosotros tomamos un compás y hacemos 2.000 kilómetros en esa área que abarca Argentina y Brasil, se genera, no sé, 40-50% del Producto Bruto de toda América Latina. Es un hecho muy importante. Entonces, de alguna manera, todo lo que acontece en esos países nos afecta. Entonces, el mirar al futuro tenemos que hacerlo considerando que tenemos un mundo confuso que no nos da certeza hacia dónde va. Ojalá que para bien. Yo soy optimista. A este lado no se puede ser pesimista. Yo soy optimista. Pero, al mismo tiempo, una región bastante complicada que también nos afecta y nos puede determinar. Pero así todo, yo diría, quisiera de alguna manera hacerles a ustedes un planteo, cómo vimos este tema en la fundación. Hay una fundación que hemos creado hace unos pocos años, donde un grupo de gente trabajó en todos los temas económicos y sociales con vistas a generar una visión del país a futuro. Y en esa visión hicimos algunas reflexiones que son un poco el resumen de toda esta más de 80, 100 personas que estuvieron durante un tiempo pensando el país en sus distintas dimensiones. Y yo de alguna manera hice algunas reflexiones tratando de identificar 5 grandes áreas sobre las cuales yo creo que sería posible imaginar y soñar en grandes acuerdos políticos en el país, más allá de las fronteras ideológicas, más allá de los colores partidarios. Lo ideal sería que de alguna forma pudiéramos encontrar en esos grandes 5 temas alguna cohesión social que permita navegar juntos frente a una realidad con la que tenemos que vivir para poder seguir progresando. Por supuesto, el primer tema, y lo hablamos con la ministra hace un par de días, el tema de la educación, que es el gran tema del presente y del futuro. Nosotros tenemos que imaginar que para nosotros es muy importante la educación de calidad y que esa es una tarea en la cual está comprometida toda la sociedad. La educación no es un tema solamente del gobierno, tampoco es un tema de los educandos, es un tema de las familias, es un tema de la gente en general, porque estamos pensando que a partir de una sociedad educada podremos ser capaces de vivir produciendo más, produciendo mejor, compitiendo mejor y por último acceder mucho más a los beneficios del progreso. Ahora, el ingreso a la sociedad del conocimiento hoy es un tema central y nosotros no estamos todavía en los niveles. Por suerte veo que el informe PISA el otro día trajo vientos frescos, es un hecho bienvenido. Yo celebro lo que me decía la ministra el otro día, que hay una convocatoria de un conjunto de personalidades de todos los partidos políticos que han resuelto trabajar este año en una visión integral del problema de la educación. Sí, es fundamental. Y yo digo, para nosotros, los mayores, tenemos que pensar que si algo podemos dejar a la sociedad que vendrá, es una educación de mayor calidad y una educación que permita realmente enfrentar, a partir del conocimiento, las grandes oportunidades que ofrece el mundo. Yo creo que oportunidades que por lo demás están dadas en estos términos. En este momento hay estimaciones que dicen que el cambio tecnológico hace que nosotros tengamos, en Estados Unidos, por ejemplo, tengan el año 2030, 48% de los actuales empleos desaparecerán y aparecerán otros. Es decir, que de alguna manera eso puede aplicarse también a nosotros. Nosotros podemos tener, en este sentido, que el 50% de los empleos que hay ahora van a tener que ser sustituidos por otros empleos. ¿Y qué empleos? Aquellos que realmente tengan que tener gente capacitada para aprovechar las ventajas y las oportunidades que ofrece la tecnología. Por eso que la educación es una forma, primero, de acceder a trabajo de mayor calidad, es una forma de ascenso social, es una forma de inserción en las nuevas modalidades del conocimiento y, por tanto, del mejoramiento de la sociedad en su conjunto. No hay en este momento un desafío más importante y más comprometedor de todos los uruguayos que es el tema de la educación. Como digo, cuando a veces me comparan con la eficacia de la educación en Asia, yo no soy experto en el tema y por tanto no tengo autoridad para hablar mucho de esto, pero sí decir lo siguiente: cuando yo veo lo que está pasando en Asia, veo que la educación es un tema de la familia.
Es la familia entera la que se compromete con la educación del niño o del adolescente. Incluso se compromete a pagar los estudios y o mejorar su formación, porque se dan cuenta que en la educación está la capacidad de acceder al progreso en el mundo moderno. Por lo tanto, lo primero es el tema. Y eso implica ciertamente también decirle a los docentes, esto no es un tema solo de los docentes, es un tema de la sociedad en su conjunto. Y implica, el otro día, hablando de una conferencia, Felipe González había ido a una misión a Finlandia y contó lo siguiente, que me dejó impresionado para ver cómo se entienden estos temas en otras latitudes. El gobierno había puesto una edecán, una embajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores para que la acompañara. Tuvo todo el tiempo con él y cuenta que en algún momento le pregunté, señora, ¿y cómo es que usted se dedicó a la diplomacia? Y ella dijo, ¿sabe lo que pasa? Que no tenía las notas suficientemente altas para estar al maestra, entonces me hice diplomática. A mí me impresionaba, porque esto marca un poco el grado que tiene en esas sociedades el maestro. Eso es que maneja el futuro de nuestro país, de los países. Estamos poniendo en manos del maestro al niño, que es el futuro ciudadano, y yo creo que esto hace que de este tema, yo creo un tema central, y como ministra de adelante con esta comisión, creo que eso es una gran responsabilidad. El segundo tema es el tema de un pacto, primero el pacto por la educación, segundo frente un pacto por la productividad. Yo creo que este es un tema también muy importante, porque hoy nosotros tenemos 3.300.000 de habitantes, vamos a tener en el año 50 3.750.000, de esos 3.750.000 habrá 1 millón con más de 65 años y 500.000 con menos de 15 años. Es decir, que vamos a tener una población de 2.200.000 más o menos en capacidad de insertarse en trabajo y producir, por tanto, los suficientes productos como para poder mejorar sustancialmente y doblar el nivel de vida. Nosotros prácticamente doblamos el nivel de vida en los últimos 50 años, sería bueno por tenerse el mismo objetivo. Yo digo, para ese tipo de problemas es evidente que tenemos que tener no solamente gente educada, sino también tener en la sociedad habilidades. No alcanza solamente con tener profesionales universitarios graduados en las altas dimensiones de la profesión, tenemos que tener las habilidades, los skills que llaman los americanos o en la lengua inglesa, que es muy importante para poder incorporar al sistema productivo. Entonces, ese tema de una capacidad de incorporar la nueva gente implica también estimular el emprendimiento. Hubo una reunión ahora de la Secretaría Americana donde se hablaba precisamente del trabajo, educación y tecnología, es decir, cómo de alguna forma estas cosas se van trabando entre sí. Y yo creo que ese tema de la necesidad de pensar en la creación no solamente de las habilidades de la educación superior, sino también las habilidades que nos permitan fertilizar el crecimiento de nuestras economías por las nuevas tecnologías que se van a ir incorporando. Yo creo que este es un tema realmente de primera magnitud. Tenemos nosotros una reunión casualmente el día 15 aquí con un grupo de gente del gobierno, del sector privado y de los sindicatos para discutir este tema que muchas veces aparece demonizado. La palabra productividad aparece en muchos sectores como algo contrario al empleo. No, es el elemento que nos permite tener mejores empleos, pero parece que está capacitado. Nosotros no podemos aspirar a tener a esos 2 millones de personas produciendo en el año 2050 con las capacidades actuales. Tendrán que tener otra capacidad, y no solamente títulos universitarios, skills, como decimos en inglés, habilidades, competencias que permitan mejorar el sistema productivo. Yo creo que ahí hay un frente muy importante, que es el tema de la productividad vinculado al futuro de nuestros países. Las puertas son muy grandes, pero yo creo que hay que explotarlas a partir de reconocer que junto con la educación superior de calidad tenemos que tener también un gran esfuerzo vinculado a las calidades, a las especificidades productivas y también estimular, sobre todo en la gente joven, el emprendimiento. Es muy posible que el 50% de los trabajos vengan a ser trabajos individuales. Ya hoy se está produciendo un enorme impacto del trabajo individual. Yo estoy sorprendido con esta evolución que está haciendo Cuba. Hay 500.000 productores individuales en este momento en Cuba, un país que estaba fundamentalmente administrado por empresas públicas. En este momento están abriendo las puertas a los emprendedores, y hay 500.000 emprendedores pequeños que están entrando a la producción. Bueno, ese tipo de fenómeno
es lo que nos dice que además de producir buenos técnicos profesionales, tenemos que tener especialidad y tenemos que tener también un estímulo directo en la juventud para el emprendimiento. El tercer tema es el tema de la equidad, el tema de la igualdad. Yo creo que aquí Uruguay, como yo decía en su momento al principio, tiene la distribución del ingreso mejor de América Latina, pero no es óptima, ni mucho menos, porque es peor que la de cualquier país europeo. Entonces, de alguna manera, el margen para evolucionar y tener que avanzar es grande. Y yo creo que ahí hay ciertos sectores que a mí me parece que marcan un poco la capacidad de enfrentar el tema. Una de las cosas, por ejemplo, que tenemos que mirar son los llamados en nuestras sociedades bolsones de exclusión. En el país se habla de que hay 150.000 personas en la llamada exclusión social, que están apartados del mercado, apartados de la vida social, que pueden ser focos de violencia, focos de separación de la sociedad. Ese es un tema central. Yo creo que en el tema de las políticas sociales y en la búsqueda de la equidad, ahí hay un punto en el cual asentar política. Eso que el gobierno está tratando de actuar en ese campo. Y yo pienso que también en el campo de la equidad, algo que tenemos que imaginar es un gran pacto fiscal. El pacto fiscal existió siempre, es uno de los temas muy más controvertidos en este momento, lo estamos viviendo. Yo creo que la sociedad debe sentarse a analizar exactamente no solamente el nivel del gasto, sino cómo se gasta. Y cómo se gasta con vistas a esta nueva sociedad, en donde ciertamente los factores que tenemos que mirar para adelante son variados, pero donde realmente la incorporación tecnológica, la digitalización, la nanotecnología, la robotización, son todos elementos que forman parte de un complejo al cual tenemos que mirar en forma particular. El cuarto elemento es el tema, yo diría, de la calidad de la democracia. Uruguay tiene una democracia, como digo, que está a la cabeza de América Latina, y ahí yo creo que lo que tenemos que afinar es la relación entre el mercado y la empresa, entre la empresa y el Estado. Mercado, Estado y sociedad. Son los tres elementos que hay que buscar formas que vayan mejorando. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que vamos llegando en todo esto? El mercado es ciertamente un elemento de enorme capacidad productiva. Cuando China, con su régimen socialista, quiso dar el gran salto hacia adelante en materia de producción, incorporó un sistema económico capitalista fenomenal. Debe ser el sistema capitalista más profundo del mundo actual, sin dejar de ser comunista. El partido que gobierna es el partido único, el partido comunista, pero de alguna manera el impulso lo dio el mercado. Es que el mercado es muy importante, pero el mercado solo no alcanza, tiene que haber un Estado. Tiene que haber un Estado que puede ser productor. Yo no digo que el Estado no sea productor y me parece bien si queremos tener que tiene que ser eficiente. Hay que producir con eficiencia. Yo pienso que ahí, de alguna manera, el Estado tiene que, de alguna forma, mejorarse. Lo hemos hecho, y lo hemos hecho al punto que hay bolsones de excelencia. Yo a veces miro un poco, cuando veo el cambio en el Estado y se critica al Estado, yo creo que hay ciertos bolsones de excelencia importantes. Nosotros tenemos instituciones que son la aduana, el Banco Central, el Banco de Previsión Social, son todas instituciones que fueron capaces de alcanzar niveles de excelencia muy importantes que se comparan con cualquier otro similar en América Latina o en el mundo. Entonces, la reforma del Estado es una tarea permanente y es el mercado el que debe de alguna manera estar en diálogo con el mercado y oyendo a la sociedad civil. Son las tres cosas que van de la mano. Yo pienso que ahí hay una tarea de aprendizaje que hemos avanzado bastante. Hoy yo creo que hay una capacidad de diálogo entre Estado, mercado y sociedad civil que no teníamos antes, pero hay que mejorarlo mucho más. Y yo pienso que de alguna manera ahí tenemos que hacer frente en esa calidad de la democracia a un tema que nos preocupa a todos, que es el tema de la violencia, que además es una violencia que viene impulsada por factores que nos vienen de afuera. Todo el crimen organizado mundial, los problemas del narcotráfico son de cocina interna, pero vienen impulsados también por factores externos. Aquí hay un tema de enorme complejidad, no solamente para nosotros, para toda América Latina en particular. Y eso es un tema que realmente exige una alta cohesión social y un compromiso de todos con respecto a enfrentar este tema que desgraciadamente nos viene siendo importado cada vez en forma más intensa. Entonces, yo pienso que mejorar al Estado, tratando de que prevalezca no el burocratismo, sino la meritocracia, y hacer de eso un instrumento de impulso
y de cohesión social, yo creo que es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar. Y el último tema, el quinto pacto, es un poco el pacto de las relaciones o de la política exterior de Estado, cosa que, dicho sea de paso, lo ha dicho el ministro Nin cuando asumió hace ya un año. Yo creo que es así. Yo creo que un país pequeño como el nuestro tiene necesidad de tener una política exterior concertada, realista y especialmente orientada primero en una dirección hacia la integración. Yo confieso que soy integracionista y siempre lo he sido. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que nosotros tenemos alrededor nuestro ese gran mercado que es hoy América Latina, con 7 trillones de dólares de producto, 6 o 7 trillones, que ha demostrado que es un mercado que recibe la capacidad de producción de nuestro país, pero sobre todo es un mercado que está ahí abierto a muchas cosas, como por ejemplo las empresas multilatinas. Hay 500 empresas hoy en América Latina, empresas latinoamericanas, que trabajan en más de un país y que de alguna manera constituyen factores de promoción del crecimiento. Yo pienso que si nosotros hoy miramos el comercio internacional, vamos a descubrir que el 60% de ese comercio no son bienes terminados, son parte de un bien final que se ensambla en algún país. Pues eso permite que nosotros podamos producir una batería o podamos producir un producto intermedio para formar parte de una cadena de valor. Si hay un ámbito donde eso es posible, es en la región, porque es ahí donde nosotros podríamos estimular la capacidad de crear en la región un sector que nos permita alimentar cadenas de valor donde podamos entrar en nuevas formas de industrialización. Nosotros hemos aparecido además despertándonos a ciertas cosas que no creímos que existieran, así como hemos despertado a la agricultura o a la forestación, hemos exportado a las nuevas tecnologías de la celulosa, pero también hemos despertado al sistema de la venta de software. Somos el país que per cápita exporta más software en América Latina. Y exportamos a Estados Unidos, a China. Es decir, es fantástico cómo de alguna manera la universidad ha creado esta habilidad que permite hoy, con una computadora y un lápiz, haber llegado a generar servicios que hoy se expanden en el mundo entero. Es decir, que hay una capacidad de llegar. Y de alguna manera la cosa regional es para nosotros un tema muy potencialmente. Por eso yo creo que más allá de los problemas que tenemos con el Mercosur, complicado, pero esa realidad geográfica nos rodea, está ahí y hay que aprovecharla. ¿Cómo? Flexibilizando, negociando, pero Uruguay tiene que encontrar en ese ambiente un espacio para poder respirar y a través de esa respirada poder producir e insertarse en la economía moderna. Yo pienso que ese es el primer compromiso de política internacional. El segundo compromiso es estar presente en lo que son los cambios que va a tener el mundo. En el mundo hay en este momento cambios, se han mencionado en algún momento, cambios políticos muy importantes que de alguna manera van a condicionar al país en el futuro. Nosotros no podemos hacer para esas políticas, pero estamos ahora en el Consejo de Seguridad, lo cual es importante, podemos participar colectivamente ayudando a la visión latinoamericana que permita de alguna manera estar presente en la construcción del nuevo orden mundial que va a venir en los años que vendrán. Bueno, estos son un poco los 5 grandes pactos que yo vería como compromisos políticos. Yo creo que es un desafío ciertamente a la política, el hecho de poder encontrar ámbitos para poder concertar posiciones es un hecho muy importante. Y yo espero que eso sea un poco el reflejo de estas realidades que nos rodean y las realidades que el mundo está presentando. Es un estímulo precisamente a que, sin perder las ideologías, sin perder los compromisos con los grandes objetivos sociales, pues yo creo que de alguna manera es importante ir encontrando estos nichos donde realmente la sociedad se organice para crecer en los años que vendrán. Yo creo que nosotros hemos vencido en buena medida el problema de la pobreza. En este momento Uruguay, la pobreza ha bajado menos del 10%, llegó a estar en el 30 o 35%. Yo creo que esto es una conquista importante. La pobreza no es difícil de enfrentar, lo que es difícil de enfrentar es la igualdad. Siempre habrá desigualdad, tampoco creo que vamos a tener, siempre la desigualdad hay que de alguna manera encontrarla a niveles más altos para todos. Y yo creo que de alguna forma este tema de la desigualdad es hoy uno de los grandes problemas del mundo que está enojado, y está enojado por esa desigualdad que divide las sociedades. Si no, vean lo que pasó con las elecciones en los Estados Unidos. Yo creo que de alguna manera todo esto, y permítanme terminar diciendo un poco lo siguiente,
Las sociedades más ricas no necesariamente son las más felices. Cuando nosotros combinamos un poco hoy, vemos que no son las más felices precisamente porque las distancias entre los de arriba y los de abajo sigue siendo muy grande. Muchas veces se mejoran los de abajo, pero como mejoran menos que el vecino, son infelices. Y eso es lo que está generando hoy en el mundo esta situación de desacomodo que tenemos en la sociedad internacional, que nos hace encontrar los problemas de la elección americana, los temas que están del Brexit, la terrible de Italia. Todas esas cosas que están ocurriendo son muestras que hay una sociedad que no encuentra el acomodo y que por el contrario tiene acceso a muchos bienes, pero también le falta llegar a los niveles que desearía cuando se compara con los que están más arriba. Yo pienso que hay que en todo esto insistir en el tema de los valores. Yo creo que es una quizá la edad que uno tiene ya estas cosas son todavía mucho más importantes, pero hay ciertos valores fundamentales que fuimos creando a lo largo de los últimos 100 años en este país, que nos unen a todos, ¿verdad? El valor por la solidaridad, el valor por la libertad, el valor por la defensa de los derechos de los más necesitados. Todo ese tipo de valores fundamentales se sientan fundamentalmente en la familia. La familia es la que realmente debe mantener activo esos valores que muchas veces compiten con la televisión o por la calle en la formación de la gente, pero yo creo que de alguna manera el poder tener una respuesta a los valores a partir de ese concepto de la familia creo que es muy importante. Yo diría por último, y no quería dejar de mencionarlo, cuando yo veo ese país del futuro, veo también el país unido por la cultura. Yo siempre he sido un gran defensor de la cultura, porque es el producto más importante de una sociedad que se presenta ante sí misma y ante el mundo. Nosotros tenemos valores culturales en América Latina, culturas riquísimas, y las tenemos en nuestro país. El ingrediente de la cultura no es un residuo o un lujo, es un compromiso de la persona con la sociedad a partir de la creatividad. Y yo creo que eso que hemos logrado a lo largo de los años debe formar parte también de algo que nos inspire y nos motive. Amigo Pons, yo le agradezco mucho por su invitación. Simplemente son meras reflexiones, no científicas, pero sí inspiradas en la experiencia de muchos años y sobre todo de un gran compromiso con mi país. Muchas gracias.